Hola y bienvenidos a su programa Momentos Culturales. Un programa pensando en los artistas colombianos. Aquí hay espacio para todos, las artes plásticas, las artes escénicas y por supuesto, las artes musicales. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos una vez más a Momentos Culturales. Como siempre, con excelentes invitados. Y hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Y qué lo hace de especial? Se preguntaría usted que nos está viendo. Bien, se trata de un joven que no canta música comercial, sino que desde niño conoció el amor de Dios y debido a ello hoy canta para Él, para el Creador de los cielos, de la tierra y para que la iglesia del Señor Jesucristo pueda entrar en ese tiempo de adoración, de exaltación al Creador que cada día nos regala una nueva oportunidad de vida y que, como dice las Sagradas Escrituras, nuevas son las bendiciones de Dios cada mañana. Así que con nosotros, Diego Guzmán, bienvenido. Bueno, es un placer, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí en mi magazine, en Momentos Culturales, así que bueno, para mí es un placer estar aquí, contar un poco más de mi vida, de mi experiencia, así que bueno, una alegría completa estar aquí con ustedes. Perfecto. ¿De qué parte de Colombia es usted? Bueno, yo soy bogotano, soy de acá de Bogotá. Muy bien. ¿En qué momento descubrió o sintió que usted había nacido para la música? A los 10 años, más o menos, empecé con la música desde la iglesia. Empezamos a recibir unas pequeñas clases de guitarra. Recuerdo que empezamos más o menos 15 personas y terminé yo solito. Entonces, digamos que esa fue el primer indicio de que era muy bueno para la música. Y bueno, aprendía también, gracias a Dios aprendía rápido. Entonces, ese fue el indicio en el cual dije, bueno, la música puede ser. ¿Cuál fue el primer instrumento musical? El primer instrumento que yo tuve fue la guitarra. Recuerdo que más o menos a los 8 años recibí unas clases de guitarra, pero en público el primero que interpreté, curiosamente, fue una guacharaca. ¿Y cómo fue la dura guacharaca? Bueno, eso fue una historia súper curiosa. Estábamos en la iglesia, el que tocaba los bongos en ese momento se retiró, tuvo que salir de la iglesia y quedaba ese hueco. Entonces a mí el pastor se me acerca y me pregunta, ¿tú sabes tocar bongos? Recuerdo que nosotros de niños en la casa mi primo tenía unos instrumentos y entre ellos estaban los bongos, entonces nosotros a veces nos poníamos a jugar y yo le dije al pastor, sí, yo sé tocar bongos. Entonces me hicieron una pequeña audición y obviamente se dieron cuenta que pues no era llevaba el ritmo, pero no era mi fuerte los bongos. Pero me vieron yo creo que me vieron la intención de servir, me vieron como el anhelo de servir y me pasaron una guacharaca. Me dijeron, hágale ahí a ver qué le puede sacar, qué ritmo le puede sacar. Y bueno, ahí gracias a Dios salió algo chévere, salió un ritmo y desde ahí empecé a servir en la iglesia con la guacharaca. ¿Qué género musical estaban interpretando? En ese momento, no. Era muy raro porque pues la guacharaca se utiliza para el vallenato, pero en ese momento interpretábamos canciones, baladas, en ese momento Marcos Witt, Jesús Ana Romero, que era lo que se tocaba en ese momento en las iglesias. Entonces era música de ese estilo y los popurrís que tocábamos de tiempo atrás. Bien, Diego, muy interesante, pues podemos notar que desde niño, edad de 10 años, tuvo como ese deseo de ir a un lugar donde se hablara del amor de Dios. Podemos decir que era un niño espiritual. Pero realmente, ¿en qué momento, a qué edad tuvo usted un encuentro con el Señor Jesucristo que usted dijo, bueno, ahora sí soy un hijo de Dios? Bueno, ese encuentro se dio más o menos a los 15 años aproximadamente. Fue un encuentro muy bonito, digamos que aunque yo empecé a servir desde muy pequeño, a los 11 años, pues no tenía la conciencia de que era servir bien, o sea, lo hacía por llenar un vacío. Yo crecí en una familia disfuncional, mi papá me abandonó antes de nacer, entonces todos esos vacíos estaban en mí, todos esos huecos dentro de mi corazón estaban allí. Y a los 15 años hubo un detonante, y es que cometí un error y bueno, me sentaron en ese entonces. Expliquémosle, Diego, personas que nos están viendo mucho, nunca han ido ni siquiera una sola vez a una iglesia cristiana. Entonces expliquémosle cada cosita, qué significa,
¿Qué significa empecé a servir? ¿Qué significa me sentaron? Ok, bueno, empezar a servir en la iglesia es empezar a ser parte del grupo en la iglesia que presta un servicio, en mi caso, pues en el grupo de alabanza, que es el grupo de música. Entonces son los que se paran allá a tocar, a cantar. Entonces yo estaba en ese grupo, pero pues hay ciertos lineamientos que hay que cumplir dentro de un grupo, ¿no? Hay cierta disciplina a la cual tenemos que cumplir y hay muchos principios bíblicos entre ellos, y en uno de ellos pues yo fallé. Entonces cuando hablamos de sentar es como disciplinar, ok. disciplinar. Entonces tuve un tiempo de receso en el cual no podía servir. Entonces en ese tiempo, en ese momento, el dolor de no servir, el dolor que también estaba sintiendo por el contexto familiar que estaba viviendo en ese momento, me llevó a tener una necesidad profunda en mi corazón de tener un encuentro con Dios. Entonces recuerdo un viernes en la noche, en un servicio en el cual con todo mi corazón le dije a Dios, pues no quiero seguir igual, perdóname. Tenía tal vez en mi cabeza tenía un concepto de Dios, de que Dios era un Dios bravo, un Dios que castigaba solamente, un Dios que ya no me iba a recibir tal vez por los errores que había cometido, y en algún momento también pues sentía el rechazo en mi corazón, pero en ese momento pude sentir por primera vez el amor de Dios evidente en mi corazón y en mi vida. Entonces fue un momento magnífico, el cual pues cambió mi concepto de parte de Dios, y fue el primer acercamiento que tuve real con Él. Tiene ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, cambió, me imagino, su forma de ver las cosas, de pensar, de actuar. A partir de ese momento, ¿qué ocurrió con usted? Bueno, allí empieza un cambio en mi vida. El servicio o el estar allí adelante tocando mi instrumento, cantando, tiene otra connotación, y es que ahora entiendo a quién le estoy cantando, a quién le estoy tocando mi guitarra. Y cuando empiezo a cantar ya con ese concepto en mi corazón y en mi cabeza y en mi mente, siendo consciente de ello, noto que en el contexto eclesial, en el contexto de iglesia, todo empieza a cambiar. Entonces hay un mover diferente, ya no te miran solo a ti y te dicen qué bonito cantas o qué bonito tocas, sino las personas dicen, oye, sentí algo diferente, algo en mí hizo chispa y logré llorar. Hace rato no lloraba. Recuerdo que alguien se acercaba a decirme eso. La iglesia cambió totalmente en medio del tiempo de adoración y alabanza. Entonces allí cambió, y en mi vida personal también empiezo a tener un cambio. Entonces yo era una persona que era muy asocial, no me gustaba socializar, era una persona que se encerraba mucho de sí solo, pero empiezo a socializar, empiezo a tener amigos y empiezo con mi familia también a tratar de mejorar mi relación, aunque no fue fácil, pero pues Dios poco a poco ha ido trabajando allí. Nos contaba que justamente su padre lo abandonó antes de nacer. En el momento, a los 15 años, cuando tiene ese encuentro personal con Dios, sintió que se llenaba ese vacío, empezó a ver al Creador como su padre, a tener ese sentido de paternidad. Sí, digamos que una de las primeras características que conocí de Dios fue esa característica de padre. Por mucho tiempo no había sentido el vacío como tal, el vacío real, porque pues mi mamá estuvo siempre ahí, a pesar de todo pues estaba en mi casa, entonces no había socializado mucho, pero llega una edad en donde se hace necesaria esa figura paterna, y Dios fue en ese momento mi papá. Puedo decir con certeza que no se creó ningún rencor hacia mi papá, que no se creó algún rencor hacia mi mamá por ello. Sin embargo, pues Dios estuvo ahí siempre, pero sí soy consciente de que hubo fallas o hubo vacíos en los cuales Dios pudo obrar en mi corazón por esa falta de esa figura paterna allí. Muy bien, hasta acá hemos hablado de Diego, el espiritual. Vamos a conocer otra faceta. Tengo entendido que es administrador de empresas, pero que en el momento está dictando matemáticas a alumnos de bachillerato. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, yo exactamente soy estudiante de administración de empresas, pero bueno, por gracia de Dios, puedo ahorita desempeñarme como docente. Fue una
historia muy bonita. Yo empecé dando clases, mi vida laboral empecé dando clases de música, luego pasé a dar clases de matemáticas y llegó a esto por mi experiencia anterior. Sin embargo, ha sido una experiencia muy enriquecedora, enseñar a más niños, enseñar a más personas ciencias, pero a través de esas ciencias también dar principios, enseñar también carácter, porque cuando ves las matemáticas entiendes que todo lo creó Dios y enseñas a través de eso también la palabra de Dios es algo, mejor dicho, que te llena mucho, y ver cómo los chicos también agradecen ese conocimiento. Digamos que como docente entiendo que una de nuestras principales responsabilidades no es solo que los chicos saquen una buena nota, sino que los chicos se lleven algo, no solo en su parte cognitiva, sino también en su parte de carácter, en su parte emocional. Entonces ha sido algo muy enriquecedor para mí. Seguramente muchos niños, adolescentes, jóvenes de sus alumnos quizás han tenido una vida semejante a usted, abandonados por su padre antes de nacer o aún siendo niños, o que están viviendo quizás ese proceso. ¿La experiencia que usted vivió ha servido en algún momento como para comprenderlos y darles una palabra de amor que ellos están necesitando? Claro que sí. He recibido muchos casos en los cuales pues niños se acercan diciéndome, ellos sin saber que yo también pasé por alguna situación parecida, se acercan y me cuentan sus problemas y claro, es una forma de empatizar con ellos, es una forma de que ellos puedan ver de que sí se puede, es una forma de que ellos puedan ver que pues hay alguien que sí nos puede ayudar, hay alguien que puede llenar esos vacíos, hay alguien que nos puede restaurar, así que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Contar también una historia o parte de mi historia en la cual ellos pues se pueden reflejar ha sido muy bueno, y he visto también que ellos la reciben de muy buena manera. Niños, adolescentes, jóvenes de edades de 11 años hacia arriba, una etapa bien complicada, que son, bueno, tienen un carácter un poco fuerte. ¿Cómo ha sido para usted justamente esta parte de la enseñanza cuando ellos de pronto se muestran agresivos, rebeldes, en fin? Bueno, ha sido también algo en lo cual he aprendido, ¿no? Digamos que cada niño tiene su proceso, cada niño también vive su proceso aparte de su contexto familiar. Los niños, hay algunos que aún no solo no tienen padre, sino no tienen madre. Algunos son totalmente abandonados, viven con tíos. Entonces uno empieza a conocer y entender el contexto, y allí uno empieza a trabajar y uno empieza a identificar ciertas cosas en cada niño. Entonces algunos quieren llamar la atención, o por el contrario, algunos quieren aislarse. Entonces es aprender a manejar cada situación, cada contexto, en lo que nosotros como docentes vayamos identificando, es hacer el trabajo con cada chico, ¿no? Digamos que a veces los docentes cometemos un error, y es que trabajamos de manera grupal y a veces saltamos algunas cosas que chicos específicos necesitan. Entonces yo en mi experiencia trato desde enfocarme en el individuo y tratar de ayudar a esa persona, no solo que entienda un tema cognitivo, sino, como les decía anteriormente, de que alguna cosa se lleven de parte mía en la cual yo pueda ayudar para que su vida sea un poco más agradable y puedan ver también pues a Cristo a través de mí, que en sí es el objetivo. Perfecto. Bueno, nos contaba hace un momento que el primer instrumento que empezó a interpretar fue una guacharaca, en un género donde no lleva ese instrumento musical. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué otros instrumentos ha aprendido a interpretar? Bueno, el proceso con la guacharaca fue muy curioso, como les digo, pues era música que normalmente no se toca una guacharaca, pero pues gracias a Dios nos sonaba bien, le gustaba a las personas que asistían a la iglesia, pero pues luego de allí queríamos crecer, ¿no? Nosotros empezamos en una iglesia muy pequeña, bueno, yo empecé en una iglesia muy pequeña. Al principio era el guitarrista, la guacharaca, los bongos y bueno, los coristas y los cantantes. Pero empezamos a crecer, se compró una batería, entonces el chico de los bongos pasó a la batería, yo pasé a los bongos, entonces ya empecé ahí a tocar los bongos. Y luego pues el chico de la batería tuvo un percance y bueno, tuvo que salir ahí. Y pues mi instrumento favorito siempre ha sido la guitarra y como les contaba, por eso llegué. Pero pues había una necesidad en la iglesia
y pues me tocó aprender batería. No era mi instrumento favorito, mi instrumento predilecto, pero pues bueno, ahí lo hice con todo gusto. Al principio me costó un poco, recuerdo esa conversación con mi pastora, sacó lágrimas en mi niñez, ¿no? Desde mi niñez, pero bueno, ahí estuve, lo logré, gracias a Dios pues aprendí, y allí luego se compró un piano. Entonces quedamos sin guitarrista, ¿qué pasó? Entonces yo ya venía en un proceso de aprender guitarra, de ensayar en mi casa, ya había comprado mi guitarra también. Entonces allí empezó a tocar guitarra, empiezo a servir, y ahí me quedé por mucho tiempo en mi guitarra. Empecé a cantar, estudiaba yo en un colegio cristiano, entonces allí fue mi primera experiencia cantando en público en el colegio. Entonces allí fue como el boom del canto, donde me enteré o me di cuenta que cantaba bien, porque pues los demás me lo decían. Entonces allí empecé con el tema del canto, y ya después de eso empecé ya a aprender los demás instrumentos, piano, bajo. Que a propósito tengo entendido también que ha empezado a componer canciones para adorar a Dios. Inicialmente me imagino que interpretaban música popurrits, como nos decía al comienzo, pero también música de muchos adoradores cristianos, como cuáles, por ejemplo. Bueno, en ese momento recuerdo que estaba Marcos Witt, estaba Jesús Adrián Romero, Dani Berríos, Marco Barrientos, Danilo Montero. Bueno, habían muchos artistas en ese momento los cuales podíamos interpretar canciones. Tengo entendido que ya tiene varias composiciones, una de ellas que nos va a invitar a que escuchemos inmediatamente. ¿De cuál se trata? Sí, bueno, es mi primer lanzamiento, ya se titula Mira hacia el frente. Entonces bueno, los invito a que puedan escuchar esta hermosísima canción. Bueno, entonces... Esa luz que oculta la oscuridad, el frío que se va alejando, el silencio va acabando, porque un nuevo día empieza a cantar. Escucha el sonido de las aves y el latido de tu corazón. Mira al cielo y ve lo eterno, entiende que esto es pasajero, porque un día allí vamos a estar. Y yo sé, aunque el dolor sea fuerte y la duda atormente, Cristo está contigo, Él nunca te dejará. Corre a sus brazos, Él te está esperando. Deja atrás tus cargas y no mires para atrás. Mira hacia el frente, camina confiado, que Él está a tu lado, llevándote de la mano. Él es nuestra fortaleza, nuestra esperanza eterna. Nuestro corazón seguro está, y si la tormenta recia y el desierto ya te cerca, recuerda que no estás solo, recuerda que Cristo está allí. Él murió de amor por ti, se entregó en la cruz para salvarte. Él vino a buscarte a ti. Mira hacia el frente, camina confiado, que Él está a tu lado, llevándote de la mano. Él es nuestra fortaleza, nuestra esperanza eterna. Nuestro corazón seguro está en Él. Oh, no. Yeah. De volver a ver, de volver a creer, de volver a sentir, de volver a
poesía que lleva al aire. Disfruta esa sonrisa, vuelve a la vida. Mira hacia el frente, camina confiado que Él está a tu lado, llevándote de la mano. Él es nuestra fortaleza, nuestra esperanza eterna. Nuestro corazón seguro está en Él. Nuestro corazón seguro está en Él. Excelente, mira hacia el frente. Y si se pierde la esperanza de mirar al horizonte, ¿cómo nació? ¿Cómo fue esa inspiración para esa hermosa canción de adoración? Bueno, la historia de esta canción es muy curiosa porque nace en un momento que para mí no era de mucha esperanza. Recuerdo que era una noche en la cual pues yo no estaba tan bien en mi parte emocional, había tenido varios problemas. Y llega alguien y me escribe que si le podía dar un consejo porque estaba viviendo una situación difícil. En ese momento, digamos que estaba ejerciendo en algún lugar un tipo de liderazgo, se podría decir, y pues se acercaban mucho a pedirme consejos. Pero pues en ese momento yo no estaba para dar consejos, dicen por ahí. Entonces le digo a Dios como, bueno, Dios, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir yo? Porque pues no estoy listo, no me siento bien para hacerlo. Y creo que el consejo lo necesito yo también. Y empieza a nacer en mí esta letra, la empiezo a escribir súper rápido. Digamos que en mi caso, mis canciones no siempre las escribo tan rápido, pero esta canción la escribí muy rápido, más o menos entre 15 a 20 minutos. Y fue así, rafagazos de letra. Y en ese momento se me viene una imagen, era de noche como les digo, pero en ese momento siento que debo mirar hacia la ventana. Y recuerdo y se me hace un video en mi cabeza de cómo se cuela la luz en medio de las cortinas. Y allí empieza eso. Entonces por eso la canción empieza el sol en la ventana que aparece. Era de noche, pero pues era la imagen que tenía. Y miro mi ventana y una de las imágenes que mi cabeza guarda mucho es un atardecer que alguna vez vi en una finca que mi familia tenía. Y ese atardecer no es una boda. Entonces recuerdo esa imagen y allí empiezan a hacer. Entonces empiezo a sentir como Dios me dice, pues es que esperanza hay, escucha nomás tu corazón, escucha nomás que puedes cantar, mira hacia el frente, porque yo voy contigo, ahí no hay pierde, voy contigo y si yo voy contigo pues tenemos todas las de ganar. Entonces empiezan a hacer y empiezo a escribirme yo esta canción y escribirle la canción a esta persona con inspiración de Dios. Y una parte que me gusta mucho es, y yo sé que el dolor es fuerte, dice la canción, pero no importa, Cristo está contigo, soportemos el dolor, eso va a ser momentáneo, todo dolor es pasajero y Cristo está siempre. Entonces mirada hacia el cielo, mirada hacia lo eterno, y qué más reflejo que esa luz que nace del sol. ¿Cómo ha sido recibida esta canción por parte de su familia, de sus amigos y de las personas que le han podido comunicar qué sienten cuando escuchan esta canción de adoración? Bueno, mi familia, en especial mi mamá, creo que la ha disfrutado mucho. Ella estuvo en todo el proceso, aún desde composición. Yo cada canción que escribo se la muestro a ella. Y bueno, ella siempre ha tenido la perspectiva de que es una canción que transmite mucha esperanza aún para ella. En cuanto a mis amigos es lo mismo, digamos que les gusta mucho la canción, más que por el ritmo, más que por la melodía, que también tiende a ser pegajosa, es más el sentido que se le da de esperanza. Entonces he recibido comentarios en donde me dicen, ven, esta canción llega en un momento específico para mí, en un momento que la necesitaba, porque pues no me siento bien, pero esta canción me hace ver hacia el frente y hacia Dios, hacia mantener el foco en Dios, que es lo importante, porque sé que en Él estoy seguro. Entonces eso ha sido lo más gratificante para mí,
que las personas en donde las he podido compartir se acerquen y me digan, es una canción que en mí me llena, es una canción que en mí trae algo nuevo y que a pesar de que puedo estar sufriendo algo, alguna situación, pues me lleva a cobrar un nuevo aire y a confiar más en Dios. Bien, excelente, de tal forma que a todos los televidentes que están viendo Momentos Culturales, invitadísimos para que nos cuenten qué sintieron en el momento que estaban escuchando esta hermosa composición que el Espíritu Santo le regaló a este joven para que adore al Creador de los cielos y de la tierra. Excelente, muy bien. ¿Qué significa para usted el nombre de Luciana? Luciana, mi hija, es mi tesoro, es el regalo del cielo. Es un motor gigante para mí, un motor gigantesco para mí. Desde que la vi, recuerdo, sabes, que la vi así, que la cargué por primera vez, que se aguaron mis ojos. Yo no soy mucho de llorar, de expresar mis emociones de esa manera, pero pues mi hija, digamos que sí es algo muy importante para mí, es algo que siempre llevaré en mi corazón y es un motor muy importante para mí. ¿Cuántos años tiene Luciana en este momento? Luciana tiene 6 añitos. Usted me decía que su padre lo abandonó antes de nacer. Sin embargo, me imagino que usted ha sido todo lo contrario. Nos acaba de decir que se le aguaron los ojos en el momento que la ve por vez primera y la toma en sus brazos. Sí, Luciana para mí es, lo que les digo, es un tesoro gigante. Digamos que hay momentos en donde no la he podido ver por situaciones diferentes, pero siempre ha estado ahí. Creo que las personas que son cercanas a mí saben que uno de mis sueños ha sido siempre pues brindarle a Luciana tal vez cosas que yo no tuve aún desde la figura paterna, ¿no? Me refiero a darle un buen ejemplo, a poder darle unos consejos que en algún momento va a necesitar, a estar allí, brindarle todo lo que necesita también en su aspecto económico. Pero Luciana para mí es, no puedo decir lo que es todo porque todo es Dios, pero Luciana es un eje muy importante en mi vida. Bien, pues muchísimas gracias por haber estado en Momentos Culturales, muchos éxitos. Deseamos de todo corazón que el Creador le abra puertas, no solo en Colombia, sino en muchos lugares del mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Así que bueno, invito a todos los televidentes que puedan seguir este fabuloso programa aquí en Momentos Culturales. Y bueno, nada, también se me pueden seguir en mis redes sociales y escuchar el video. Me pueden buscar a mí en Instagram como Diego Guzmán Music, en TikTok igual, Diego Guzmán Music, en YouTube Diego Guzmán Music 1, o simplemente ponen el buscador Mira hacia el frente, ahí les va a aparecer mi canción y ahí se pueden suscribir a mi canal. Estaremos subiendo mucho más contenido, se vienen más canciones, más lanzamientos, así que bueno, los invitamos a que puedan estar también atentos a toda la información, que esperamos que estas canciones sean de mucha bendición para ustedes. Bien, y esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su total agrado. Pueden compartir este programa con muchas personas para que ellos también conozcan esta historia bien bonita. Mira hacia el frente. Hasta una próxima emisión de Momentos Culturales.